palabras. La primera palabra, convicción. La segunda palabra, ¿cómo es? Coincidencia. Y la tercera palabra, tenemos que pensar en la mente de Cristo. Vamos a Filipenses. Y es interesante, Filipenses, es interesante pensar en la mente de Cristo. Y es tristísimo cuando escucho cristianos que no entienden que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Que a veces no la usamos, que a veces tenemos nuestros propios pensamientos, sí, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora vamos a mirar nada más que algunos versículos del capítulo 2, pero haciendo un breve repaso del capítulo 1, Pablo en el capítulo 1 exalta a Cristo y pone, para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 2 exalta a los demás, en ningún momento se menciona a él. Ahora, tenemos que pensar que para tener la mente de Cristo es una mente sencilla, porque el Señor vivía con sencillez, pero también es una mente sumisa, porque el Señor supo ser sumiso. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad. Y en todo momento eso. Entonces, nosotros, para tener la mente de Cristo, tenemos que llenar nuestra vida con la palabra de Dios. Al llenar nuestra vida con la palabra de Dios, vamos a tener una mente simple. ¿Por qué? Porque vamos a pensar lo que Dios está pensando. Y cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, mas ustedes tienen la mente de Cristo, esa es una realidad. Porque al nacer de nuevo no es que fuimos cambiados, fuimos transformados. Y un día seremos semejantes a Él en todo. Qué lindo va a ser ese día. Entonces, convicción, coincidencia, conducta. ¿Qué significa convicción? Más que convencidos. Es algo interno. Sí, lo hemos mencionado muchas veces aquí, es algo interno. Yo tengo la convicción, yo tengo la certeza internamente de que esto va a suceder. Por ejemplo, un hombre que tenía convicción en lo que hacía era Daniel y se mantuvo firme. Una persona que está dudando y no tiene convicción, cualquier viento lo mueve. Pero si tenés la convicción de que esto es así, ahora cuidado. Pablo va a hablar acá, se está dando cuenta de que había un problema, de que iba a haber una división, y dice, no, tienen que tener la convicción. Si seguimos la historia de todo el capítulo y el contexto, la convicción de ¿qué? De que Cristo es Dios, y acuérdense, una mente simple, una mente sencilla, una mente sumisa, esa es la mente de Cristo, pero convicción es algo interno. Cuando hablamos de coincidencia, hablamos de pensar igual. Ahora, unidad y uniformidad son dos palabras diferentes. Quizás no vamos a pensar en todo exactamente igual, pero tenemos que mantener la unidad porque la unidad la hizo el Señor en la cruz. Y de acuerdo a mi convicción, de acuerdo a mi coincidencia, va a ser mi conducta. Y tenemos que volver a pensar en unidad. Ahora, fíjense, la unidad florece ¿cuándo? ¿Cuándo? Pasa a la otra, por favor. La unidad florece ¿cuándo? A ver si se ve. Sí, se ve. ¿Cuándo? Y de este lado, ¿cuándo florece la unidad? La unidad florece cuando abrazamos las convicciones que nos conectan, perseguimos la coincidencia de criterio en Cristo y practicamos una conducta de consideración humilde hacia los demás. Y traté de poner todas las palabras con C para que nos quede grabado. Ahora el texto dice así: por tanto, si alguna consolación, abra su Biblia,
No espere que lo pongan en la pantalla. Abra su Biblia, ahí está. O saque su teléfono. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, estimando cada uno a los demás, ¿como qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí. Y solamente en estos versículos vamos a encontrar varios principios bíblicos que nos ilustran justamente lo que está escrito en este momento en la pantalla. La unidad florece, o sea, se desarrolla cuando abrazamos convicciones. Pero pensemos un poquito. Una convicción tiene que ser una convicción propia. Usted no puede creer algo porque yo lo creo, porque sería una convicción prestada. ¿Por qué está aquí hoy? Estoy acá porque tengo la convicción de que me voy a congregar, porque creo en la palabra de Dios y creo en lo que Dios dice. No es que me voy a congregar o voy a hacer tal o cual cosa porque soy evangélico. No. Es que ya no soy de tal religión, ahora soy de esta. No, tengo la convicción de que la palabra de Dios es real. Entonces, abrazo esa convicción y esa convicción me va a conectar, me va a unir. ¿Con qué? Con coincidencias. Usted y yo podemos pensar diferente en formas, pero no en fundamento. ¿Entiende? Por ejemplo, hoy me puse saco porque tenía frío. Y algunos me dijeron, qué bien que se lo ve, parece un pastor. El hábito no hace al monje. Me puse esto porque hace frío. De hecho, no es mío, es prestado el saco. ¿Verdad que es prestado? ¿Es cierto que, Manuel, verdad que el saco es tuyo? Pero las formas siempre van a cambiar. El fundamento no puede cambiar. ¿Cuál es nuestro fundamento? La doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Entonces, tenemos convicción en la palabra de Dios. ¿Tenemos coincidencia? Sí, creemos exactamente lo que Dios dice. Y eso va a hacer que podamos tener una conducta humilde. Cuéntenme qué es humildad. La humildad es la actitud del corazón hacia Dios, La humildad es una actitud del corazón hacia otras personas, no es andar todo rotoso. En pocas palabras, es eso lo que dijo don Fabián. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué es humildad? ¿Dónde están las personas humildes? ¿Dónde viven? Sin embargo, ¿qué dice la sociedad? Y lamentablemente muchas veces la iglesia. Ay, no venga a mi casa porque yo tengo una casa humilde. Y quizás porque vive en 4 latas. O porque tiene piso de tierra. Pero el orgullo es grandote así. Donde yo vivo no tiene nada que ver con la humildad. humildad es sinónimo de sumisión. Sí, y Pablo lo dice aquí. No mirando cada uno lo suyo propio, sino mire por los otros. Eso es humildad. Qué hermosa definición. No miro por mí, miro por los demás. Ahora empieza el texto diciendo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, alguna unión, es interesante la palabra acá, consolación y consuelo, es la misma raíz y tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? Si alguna unión con Cristo que me está estimulando, sería la mejor forma de poder leerlo, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, algo que me conforta, pero qué interesante es consolación, consuelo, comunión.
consolación, consuelo, comunión. Cuando digo comunión, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Koinonía, porque ahora mucha gente se experta en griego. Pero la comunión está basada en Cristo. Y la comunión es que estamos juntos. Si queremos pensar lo que es comunión, vamos al libro de los Hechos. Tenían todas las cosas en común, unión. Porque no pensaba cada uno en lo suyo propio, pensaba en los demás. Y hacemos un repaso, miramos el texto y dice, algún afecto entrañable, alguna misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Otra vez? No recibo lo que merezco. Es lo opuesto o el antónimo a gracia. Gracia es que Dios me da lo que no merezco y misericordia es que Dios no me da lo que sí merezco. Ahora, la misericordia de Dios es eterna, se renueva cada día, por su misericordia no somos consumidos. Es hermoso pensar en la misericordia de Dios. Y es esa misericordia la que tiene que hacer que nosotros estemos unidos con un solo objetivo. Más adelante Pablo va a decir, prosigo a la meta. Y nosotros como iglesia y como iglesia local tenemos que estar unidos. ¿En qué? En Cristo. Ahora, Pablo, pasa la que sigue. Pablo escribe a los filipenses para mostrar comunión genuina. Y yo quiero que preste atención a esto. Pablo escribe a los filipenses para mostrar comunión genuina. No surge de esfuerzos humanos, sino de realidades espirituales que compartimos en Cristo. No surge de esfuerzos humanos. Yo no puedo esforzarme para poder mantener la comunión si ese esfuerzo no está en Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso hablamos de convicciones. Mi convicción es la palabra de Dios. Y mi conducta está determinada de acuerdo a lo que creo. Entonces, ¿qué es una realidad espiritual? Esto. A mí me motiva mucho cada vez que en el grupo de servidores, de hecho algunos no lo hacen, y se lo voy a pedir expresamente en el grupo, si no lo siguen hacerlo, porque es por el beneficio de ustedes, pero qué bueno, cómo me motiva ver cuando comparten el devocional de cada día. Un principio bíblico. Yo lo hago como un ejercicio. La diferencia es que yo lo coloco en el grupo de la iglesia, pero lo que ustedes ven que yo coloco en el grupo de la iglesia es lo que yo leí esa mañana y pude escribir. De hecho, de ahí salió el libro Su gracia es suficiente. Es el tiempos devocionales de varios años, terminó siendo un libro. Pero usted y yo somos iguales, podemos escribirlo. Ahora, nosotros vivimos en una cultura que exalta el ego. ¿Sí o no? Ay, yo soy. Exalta la competencia. ¿Qué es el ego? ¿Y cómo lo vemos habitualmente? Miren, se encuentran típicos dos hombres y después de saludarse y decir de dónde son, ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿A qué se dedica? Si te dice, bueno, yo soy empleado y no te dice mucho, si te dice yo soy doctor. De hecho creen que todos los doctores son médicos. Menos mal que no estás en Argentina. En Argentina el abogado es doctor, el escribano, o acá escribano es, bueno, no me acuerdo, el notario es doctor y el médico es doctor. Casi ninguno de ellos son doctores porque hicieron un doctorado. Son doctores socialmente hablando. Son pocos los que tienen un doctorado, pero se utiliza una forma social. Vas a Colombia y todos son doctores, hasta el portero. ¿Sí? Pero
No importa el título que tengas, sino la conducta que vivas. Si lo que creo lo llevo a la práctica, eso funciona. Y si no es puro ego. Por eso decía hoy, me puse saco, sí, a algunos les gustó que me ponía saco, está perfecto. Y no es que no me gusta vestirme bien, es que no siempre hace calor, no siempre hace frío, casi siempre hace calor. Entonces, miren, vivimos en una cultura que exalta el ego y la competencia, pero la iglesia, en esta dispensación de la gracia, está llamada a reflejar el carácter de Cristo. Y hay dos palabras ahí, unidad y humildad. No, cuando pienso en competencia, mi competencia, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios, no de mi capacidad, no de mi habilidad, no porque soy el mejor vendiendo o el mejor en esto o el mejor en lo... No. Todo lo que yo hago, mi competencia, proviene de Dios. Ahora, estamos en una sociedad donde el ego... Competencia, ¿puede haber competencia dentro de la obra de Dios? Hay y mucha. Miren, algo que yo agradezco a Dios, dentro del equipo de Capacitando a los Santos tenemos un grupo de maestros excelentes. Hace unos fines de semana atrás teníamos una clase en Ecuador y yo el domingo no me sentí bien y le pedí a Roberto que dé la clase el lunes. Un día le di, no menos de un día, unas horas le di y era un tema complicado. ¡Excelente! ¿Por qué? Porque su competencia proviene de Dios y porque estudia. No me importó a mí decir, no, yo soy el profesor, yo soy el maestro, yo tengo que hacerlo aunque me sienta mal. No, yo no tengo que figurar. Si estoy rodeado de personas capaces, eso me hace sabio. ¿No? Anda con sabios y sabio será. Ahora, ¿qué significa dispensación de la gracia? También podemos conocerla como dispensación de la iglesia. Tiempo. Dispensación es tiempo y estamos en el tiempo de la iglesia donde la gracia se manifiesta. Entonces nosotros, porque el autor de la gracia llegó a nuestras vidas y porque el autor de la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, es que tenemos que reflejar su carácter. Y reflejar su carácter es andar en unidad y humildad. Tenemos que aprender a estar unidos. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando no está de acuerdo con algo? O trata de serrucharte el piso, o murmura, o se va. Si serruchándote el piso no le funcionó, murmura. Si murmurando no le funcionó, entonces se va. Y cuando se va, ¿qué es lo que hace? Habla. Bueno, eso no es reflejar el carácter de Cristo. Usted y yo no tenemos... Miren, hace un rato surgió algo que es una tontería, aparentemente, pero ¿soy frontal? Por supuesto. ¿Me gusta el orden? Claro. Entonces, sucedió algo y soy yo el que tuve que decir, no, esto no es el momento para hacerlo. ¿Caí bien? La verdad que creo que no. ¿Me importa si caí mal? La verdad que no. ¿Por qué? Porque hice lo correcto. Y hacer lo correcto no te hace popular, pero te muestra, si haces lo correcto, sin ego, entendiendo que estás haciendo la voluntad de Dios, compra la verdad y no la vendas. ¿Saben por qué muchas veces hay problemas? Porque si yo tengo un problema con él y no se lo digo, lo voy a terminar diciéndoselo a él. Y si él me escucha, los dos murmuramos. Hablo con la persona, no de la persona. Ahora, base de la unidad. La base de la unidad es nuestra posición en Cristo. Y yo creo que el gran problema, por eso empezamos leyendo el capítulo 1, y fíjense conmigo el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Magnificado Cristo. La base de la unidad es mi identidad. La base de la unidad es mi posición. ¿Quiere saber cuál es su posición en Cristo? Tome los 3 primeros capítulos de Efesios y fíjese quién es usted. Y si haríamos un ejercicio, seguramente lo sacaríamos juntos. Soy redimido, soy adoptado. ¿Qué más? ¿Qué más dice Efesios capítulo del 1 al 3? Santo, fiel. Y es una lista de cosas. Ahora, lo que yo soy determina lo que hago. Pero para eso no solo tengo que saberlo, tengo que creerlo. Entonces, la base de la unidad es nuestra posición en Cristo. Nosotros como iglesia, como la iglesia El Redil, tenemos una creencia basada en la palabra de Dios y es la única regla de nuestra fe y práctica. Ahora, es interesante porque vamos al capítulo y utiliza la palabra consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión en el Espíritu. Que lo podemos hasta grabar. Consolación, consuelo y comunión. Cuando el apóstol habla de consolación, el mismo apóstol Pablo utiliza la palabra consolación en 2 Corintios. Cuando dice, es el Dios de toda consolación, que nos consuela. ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros. En la misma carta Pablo después va a decir, algunos predican a Cristo por contienda, por envidia, y hacen esto y hacen aquello, pero mantengan la unidad. ¿Y cómo sabemos que Pablo estaba hablando de la unidad? Pablo sabía que había un problema. Fíjense en el capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Muchachas, mujeres, utilicen una mente simple, una mente sencilla, una mente sumisa. Busquen unidad. Y por eso habla de nos consolamos para consolar. Definitivamente usted tiene un problema y yo tengo un problema, pero si cada uno se enfoca en su problema, termina tirado en un rincón llorando por su problema. En cambio, si yo pienso en usted, me estoy olvidando de lo mío. Y es lo que hizo Jesús. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació. ¿Para qué? Para pensar en nosotros. Y esa consolación que nos consuela, nos lleva a tener comunión. Ahora, la comunión tiene que ser espiritual. Cuando tenemos un amigo, ¿qué dice la Biblia? El hombre que tiene amigos tiene que mostrarse amigo. Bueno, yo tengo que demostrar que soy amigo, pero entonces tengo comunión, pero mi comunión es espiritual. Si un amigo no me edifica, no lo quiero como amigo. Por eso no puedo tener muchos conocidos, pero no puedo tener muchos amigos, porque con un amigo tengo que pensar en voz alta. El amigo me va a ver caer y me va a levantar. No me va a hacer así para pisotearme. Por eso, unidad basada en la obra de Cristo, no en rituales. Y hay una pregunta ahí. ¿Qué dice la pregunta? A ver si se ve. ¿Reconocemos que nuestra comunión fluye de Cristo? Y hágalo personal, póngalo en primera persona. ¿Reconoce que su comunión fluye de Cristo? Usted no va a poder mantener la unidad si no tiene comunión con Cristo. Ahora, comunión con Cristo va mucho más allá de tomar la Biblia, leerla y escribir. Comunión con Cristo es intimidad. A veces tengo que estar en silencio delante de Dios. La Biblia dice que tengo que estar en silencio
y conocer que Él es Dios. Y pasar un rato en silencio y buscar, Señor, ¿qué tenés para decirme? Cuando yo tengo comunión con Dios y empiezo a tener intimidad, la comunión con los demás fluye. Hay un principio muy claro, que lo he repetido durante mucho tiempo aquí, y habla de la vida cristiana. La vida cristiana es una relación con el autor de la vida, Cristo. Cuando tengo una relación con Cristo, estoy bien con el Padre. Cuando tengo una relación con Cristo, estoy bien con el Padre, entonces estoy bien conmigo mismo. ¿Por qué? Porque tengo comunión con el Padre y con el Hijo. Y entonces estoy bien con los demás. Y puedo amar como Dios amó. Y el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, tengo que reconocer que mi comunión viene con Cristo. ¿Y cuál es la expresión de la unidad? Bueno, pensamos en la expresión de la unidad y sí, una misma mente y amor. Fíjense el versículo 2, o como está en la pantalla. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, es la otra. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La expresión de la unidad, una misma mente y amor. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Ahora, cuando pienso en amar, yo tengo que entender que a mí me cuesta amar. Entonces, Dios derramó su amor en mi corazón para que yo pueda amar. ¿Y cómo amo? Él ama a través mío. Por algo el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios hablando del matrimonio, repite varias veces: maridos, amad a vuestras mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo la voy a amar? Como Cristo me amó. Ese es el límite. ¿Cómo le tengo que amar yo a usted? Como Cristo me amó. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Y qué es amar? Amar no es decirte: ay, Arturo, te amo. Si lo amo, y se lo puedo decir, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay gente que hasta se ríe cuando decimos algo así, porque todos lo toman del lado LGTBQ y no sé cuántos más. No, el amor es genuino. Y yo puedo decirle: Arturo, te amo. Kendall, te amo. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios derramado en mi corazón y Dios está amando a través mío. Pero no es lo que digo, es lo que hago. Arturo, ¿tenés una necesidad? Sí. ¿Tengo el dinero para suplir esa necesidad? Lo suplo. ¿No tengo el dinero? Busco la forma. Pero antes de todo eso, ¿qué más tengo que hacer? Orar. Señor, ¿seré yo que tengo que suplir esa necesidad? Porque el amor se demuestra con hechos. Y lo vemos en el libro de los Hechos. El amor se demuestra con hechos. Yo no puedo decir que amo a alguien, lo veo tirado y lo dejo en el piso. Cuando amo, hago. Y nosotros tenemos que ser personas proactivas. No podemos quedarnos mirando. Ay, sí, está enfermo. Bueno, ya se sanará, ¿eh? ¿A quién le hace acordar? Y se fue caminando. Uy, sí, está enfermito. Pero después vino alguien, lo levantó, lo curó, lo hospedó y pagó la cuenta. Ah, así tenemos que ser. ¿Por qué? Porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones hace que podamos pensar. Y otra vez, miren, la expresión de la unidad, una misma mente, un mismo amor. ¿Qué mente? La mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 dice: más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo la utilizo? Colosenses 3:16, la lleno con la palabra de Dios. De acuerdo a lo que comas, hay algunos países o culturas que comen comidas diferentes, sobre todo en el Oriente. Entonces vos estás cerca de esas personas y huelen diferente. O le pudo haber pasado a usted que quizás consumió algún medicamento y su piel, ¿por qué está oliendo así? Por lo que consumió. Bueno, si usted consume
la palabra de Dios y se llena, cuanto más tenga de la palabra de Dios, más va a reflejar la imagen de Cristo. Cuando vea a una persona que es problemática en todo lo que hace, es porque no toca su Biblia. O tal vez sabe teología, pero no conoce vida cristiana. Y fíjense, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. No dice estando de acuerdo en todo. Busco la unidad en el vínculo de la paz. ¿Y qué tengo que priorizar? La edificación mutua sobre opiniones personales. No necesito que pensemos igual. Puedo callar y ceder. Cuando voy a otra congregación, a otra iglesia a enseñar, nunca voy a mencionar algo que el pastor no crea. Y en teología hay algunas cosas que son diferentes. Por ejemplo, para hacer un ejemplo claro, hay algunas líneas bautistas que solamente participan de la cena si fueron bautizados por ese misionero en ese lugar y solamente participan en la iglesia donde están. Entonces llegan aquí y yo le digo, bueno, pastor, usted puede participar de la cena con toda libertad. Y él no va a participar. ¿Por qué no va a participar? Porque él fue enseñado y su convicción es que no puede participar. ¿Tengo que criticarlo? No, tengo que comprender que él está así. Y cuando yo voy a otro lugar, me adapto. Nosotros vamos a algunas iglesias en Argentina o en Honduras o en Nicaragua, donde la mujer usa un velo. ¿Es pecado usar un velo? 1 Corintios 11 dice que no. Entonces, ¿qué hace Adri? Tiene un velo en la cartera, se lo pone y se evita un problema. ¿Qué pasa si no se lo pondría? Yo tengo todo el argumento teológico para explicarle a los pastores de esa iglesia que eso está mal. Pero tengo el argumento del amor y la unidad para decirles, ¿ustedes piensan esto? Perfecto, ahí está mi esposa, se puso el velo, listo. No hay que hacer contienda cuando son formas y no fundamento. Y camino a la unidad. El camino a la unidad, humildad y servicio. Humildad lo acabamos de definir, pensar en los demás y no en mí. Entender que todo lo que tengo es prestado. Y sirvo a los demás. Josué empezó sirviendo a Moisés y terminó siendo un siervo de Dios. Y cuando servimos a las personas, estamos sirviendo a Dios. Ahora, como dice la Biblia aquí, nada hagáis por contienda. No, que yo lo voy a hacer mejor. No, que nada. Si hay contienda, prefiero abstenerme. Nada por vanagloria. Yo soy el que lo sé hacer bien. Qué bueno es pedir ayuda. Estimar a otros como superiores. No es que sos menor. Es que el otro es tu hermano en Cristo. Y lo que vale esa persona es la sangre de Cristo. Y yo entiendo que esto es una actitud contra la cultura. ¿Por qué? Porque yo soy primero. Bueno, yo quiero estar ahí abajo. Si hago que la persona se sienta bien, genial. Y mirar por los demás en un sentido práctico. Así que piense, ¿qué acciones podemos tomar? ¿Qué cosas podemos hacer? Sí, Maino, vi tu mano. Sí, pero sobre todo la familia de la fe. Yo ayudo a todos, pero primero a mi familia, porque el que no provee para su casa es porque es un incrédulo. Entonces, ahora, mi fe me justifica delante de Dios. Las obras, como dice Santiago, demuestran al mundo quién soy. Pero las obras no las hago para vanagloriarme. Y quiero que pensemos en lo que viene ahora. Dice, confiesa, cultiva y considera que adoptemos la mente de Cristo aquí en la iglesia. Convicciones que nos conectan, coincidencia de criterio, conducta de consideración. Y fíjese,
3 palabras. Confiesa, cultiva, considera. Renunciar a la ambición, a la vanagloria, a tus propios deseos. No estoy diciendo que no hay que progresar, pero cuidado, mi meta no es progresar económicamente, mi única meta tiene que ser conocer al Señor. ¿Y saben algo? Cuando pongo como prioridad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene solo. He visto muchos cristianos en estos años quedar tirados en el piso porque querían progresar tanto que se alejaron de Dios. Entonces tengo que confesar, Señor, ¿dónde está mi tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Para que yo tenga la mente de Cristo, confieso, Señor, lléname. ¿Qué cultivo? Bueno, el apóstol Pablo dice que me tengo que vestir como escogido de Dios, porque estamos revestidos en Cristo. Yo ya tenía ropa y me puse un saco, me revestí. Bueno, me tengo que revestir de Cristo. Tengo que decidir escuchar, y qué difícil es esto, escuchar antes de hablar. ¿No es difícil para usted? Sobre todo cuando queremos o creemos que tenemos la razón. Sin embargo, Santiago lo dice bien. Tranquilos, primero escuchen, después hablen. Y tengo que pensar o considerar, elija a alguien en la iglesia para ayudar esta semana. Puede ser una visita, puede ser un café, puede ser una ayuda. Y usted dice, pero es que me van a usar. Claro que lo van a usar. En 40 años me he sentido usado como un trapo. Pero qué bueno, porque no me usaron a mí, usaron al Señor. Si yo hago una lista de todas las personas que vivieron en nuestra casa, no me alcanza un cuaderno. Que comieron en nuestra mesa, no me alcanza un cuaderno. Y la gran mayoría de ellas quizás ni se acuerdan de nosotros. ¿Y qué? No lo hice por las personas, lo hicimos para el Señor. Entonces pensemos. La primera, confesar. ¿Dónde está su corazón? Cultive una relación personal con Dios y considere ayudar a otros. Ahora, como conclusión, la unidad y la humildad es la evidencia de la gracia que recibimos. Recuerden que gracia es que tengo lo que no merezco. La unidad y la humildad es evidencia de la gracia que recibimos. Todo lo que tenemos es por gracia. Entonces, puedo utilizarlo para los demás. Nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo con nuestras relaciones, con nuestras acciones. ¿Lo hacemos? Sé que es difícil. Y yo diría, es imposible sin una relación personal con el autor de la vida. Y esto es una pregunta. ¿Estamos dispuestos a renunciar al orgullo para servir a Cristo y que Él sea exaltado y no yo? Esto es mío. Nada es mío. Así como el saco le pertenece a Manuel, mi vida le pertenece a Dios. No sabía que me iba a servir de ejemplo, Manuel. Nada de lo que tenemos es nuestro. El zapato que usted tiene puesto, se lo dio Dios. Entonces, ¿qué tiene que Dios no le haya dado? Todo lo que tenemos es por gracia. La convicción de nuestra posición en Cristo va a hacer que nuestra conducta exalte a Cristo. Oramos.